Hola a todos, a todas, a todes y bienvenidas a esta segunda jornada que voy a presentar y voy a compartir es un encuentro con una colega, ahora después amiga e investigadora, Gemma Reguant. Primero voy a introducir su currículum, ¿vale? Y luego voy a introduciros a un ejercicio, a un pensamiento que he tenido a partir de la conferencia anterior, que me va a ayudar a introducir este encuentro también, ¿no? O las razones por las que este encuentro tiene lugar hoy. Entonces, Gemma, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme, a vosotras, a vosotros. Un placer. Y quiero decirlo, una admiración absoluta a la RESAT y estas jornadas. Realmente, gracias, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Sol, por ser la que me ha traído aquí. Estoy encantada, gracias. Welcome. Vale. Gemma Reguant es actriz, investigadora, doctora en arte dramático y profesora del Departamento de Voz del Instituto del Teatro de Barcelona. También es ocasionalmente directora escénica. Ha impartido clases en la Universidad Nacional de Río Negro, en Argentina, formación en arte terapia de Jean-Pierre Klein, en el Teatro del Liceo, en TV2, en la Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña, en la Universidad de Barcelona, de Girona. Tiene un posgrado de logopedia en Blanquerna, ha enseñado allí, ha enseñado también en el posgrado de periodismo de la Universidad Ramon Llull, posgrado en la ESADIP, en la ESAD de Gijón, también ha trabajado en los museos de MNAC y el MAC, entre otros. Lleva investigando más de 20 años sobre el uso de los 5 sentidos para la mejora de la voz y la expresión. Durante 6 años dio una asignatura llamada Consciencia Sensorial en el Instituto y sigue investigando en este sentido. Fundamentalmente es una maestra de la voz con 38 años de experiencia y una eterna alumna con 44 años de formación y todavía sigue en ello, y soy consciente de eso. Bien, su tesis sobre el olfato para la mejora vocal y actoral se ha traducido del catalán en ediciones Antígona, ¿vale? Los olores para mejorar la voz y la locución actoral, ahí la podéis encontrar. Y en esta búsqueda ha llevado su técnica a un proyecto que desarrolla que se llama Respirar Cuadros, en algunos museos y también en residencias para gente mayor durante la época del COVID. Como actriz se ha especializado en los últimos años en recitales poéticos y también de poetas catalanas y poetas catalanes en escuelas e institutos. Entonces esta es nuestra invitada de hoy. Gracias de nuevo. Gracias. Voy a coger tres frases que oí en la ponencia anterior porque creo que me van a ayudar mucho a mí a situarme aquí por la razón por la que Gemma está aquí. Una ha sido unas palabras de Ana Belén Santiago cuando ha dicho que tenemos que aprender a sentirnos seguras en un lugar de dudas y errores para poder salir de esas situaciones. Entonces, yo conocí a Gemma en un proyecto común, no la conocía, leí el artículo que habíamos hecho yo uno, ella otro, para un artículo en Argentina, Manifestando lo Sutil, con Begoña. Y en la presentación del libro, pues yo tuve una presentación online, que son muy frías. Tú hablas mucho de una cosa que llevas investigando mucho tiempo, que te importa, y estás dando ahí en pantallas y no sabes muy bien cómo está llegando al otro, y la sensación que tuve cuando terminé esa presentación era devastadora y bueno, coincidió con que era un momento de muchas dudas y también probablemente consecuencia de errores en donde no te sientes muy segura de lo que haces. Y estaba en ese momento cuando recibí una llamada de Gemma, yo no la conocía, solo del libro,
Y bueno, esa llamada duró 3 horas y media. Ella en un bar comprando verdura y yo en la cocina de mi casa viendo la lavadora dar vueltas. Y fue bueno, una conversación muy interesante. Y ese vínculo común que también salió antes, en la conferencia de antes, es un poco la razón por la que estamos aquí, sin saber muy bien cuál es, pero sí sabiendo que lo queremos explorar. El año pasado la invitamos desde las jornadas, vino a participar en un taller que hice en Vértigo, una asociación donde entreno o intento entrenar e investigar, y entonces ahí empezamos bueno, pues a explorar ese vínculo, y esto es un resultado de esta propuesta. Entonces, para empezar, como vamos a hablar de un tema que a las dos nos implica, que es el entrenamiento o preparación de la actriz, un poco donde nos hemos metido las dos las manos en la masa tan hasta el fondo como hemos podido, pues me gustaría invitaros a compartir conmigo un ejercicio breve, simple, sencillo, y luego le paso ya la palabra y la batuta a ella, si os parece bien. No tenéis por qué hacerlo, pero estáis invitadas y podéis poneros de pie o hacerlo sentados, como queráis, ¿vale? Entonces, más o menos coger un espacio donde os sintáis cómodos, cómodas, ¿vale? Vamos a utilizar un poquito el cuerpo, pero no pasa nada si adaptas los movimientos para no molestar alrededor o no molestar a... Eso es, adaptación, lo importante, adaptarse, siempre. Entonces, bueno, quiero compartir con vosotros este entrenamiento, ¿vale? Yo estoy aquí, yo estoy entrenando con vosotras, no para vosotras, no a pesar de vosotras, estoy con vosotras y os invito a llevar la atención a la planta de los pies. Entonces yo estoy aquí con vosotras y también estoy en la planta de los pies. Una de las cosas muy buenas que tiene ser mujer es el multitasking, y yo estoy intentando realmente explotarlo al máximo. Entonces estoy con vosotras y en la planta de mis pies, pero también os invito a mirar al techo y intentar localizar un punto y una barra o lo que veáis, ¿vale? Y lentamente volver al frente la mirada, y ahora quiero que estéis mirando al frente, pero con otro ojo arriba, en el palo de arriba, y otro en la planta de los pies. Y ahora darse tiempo. A lo mejor habéis notado que la respiración empieza a decir, ¡hey! Estoy aquí. Quiero que la sigáis y que os imaginéis que esa respiración está dentro, pero necesita un tiempo para llegar al otro, para llegar allí. De alguna manera me está conectando aquí y también allí. Y quiero que sintáis ahora la yema de los dedos, ¿vale? Y cuando expiro, sin perder la planta de los pies, el espacio por encima de la cabeza, expiro, suben los brazos. Sentir las llamas de los dedos porque estáis tocando las paredes. Inspiro, este es tu cuerpo, es mucho más grande de lo que es. Expiro a través de ti. Inspiro, estás viviendo la respiración aquí, ahora. Expira. Inspiro y estáis conmigo, no para mí, no a pesar de mí, conmigo. Y caen los brazos, vamos a sentir mucho el peso en la planta de los pies. Inspiro. Si necesitáis ir más rápido, más lento, adaptabilidad.
Expiro. Si necesitáis 3 respiraciones, hacéis 3, si no 2, da igual. Inspiro. Sin perder el peso, abajo, 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 en la planta de los pies. Estáis tocando arriba el techo y sin perder el techo. Eso es. Y completitud. Mantener. Ahí, mantener ahí. No sé, no tengo ni idea de dónde estoy. Me han dicho que yo tengo que estar aquí respirando. Pues aquí estoy, con ustedes, con vosotras. Gracias. Buenas. Hola. Hola, gracias por el ejercicio. You're welcome. Vamos a empezar un poquito, el recorrido que vamos a hacer es, vamos a ir un poquito al pasado a hablar de las maestras que ella ha tenido, especialmente de 2 que me llamaron la atención y quiero que comparta con nosotras. Luego al pasado presente, que ha sido todo su recorrido de investigación, de trabajo, docencia, propuestas. Y vamos a terminar un poquito en el presente futuro, que es esto del entrenamiento, ¿no? Para ella, para nosotras y ahora y con vistas al futuro. Este es un poco el guión que tenemos preparado y te doy la palabra para que nos hables un poquito de tus maestras y de tu trabajo. A ver, a ver. Bueno, mi primera maestra, Coralina Colom, que fue además quien me puso en esta profesión, lo que me enseñó fue la sensibilidad. Dar valor a la sensibilidad en un mundo que, bueno, en el año 80, pues, 1980, no estaba muy valorizada, ¿no? Y eso es lo que más le agradezco de todo. Y aparte de ponerme en esta profesión y pedirme que me presentara para dar clases de voz, esa apertura me abrió un mundo porque me reivindicaba a mí misma, a mi propia sensibilidad y realmente me abría todos los caminos. Y luego otra cosa que me dio Coralina Colom, aparte de muchísimos ejercicios y cosas, pero bueno, luego los ejercicios yo fui por otros lugares, pero lo que sí me entregó de una forma radical fue la capacidad de autodescubrimiento y de autoinvestigación. Y ella era un ser, ahora ya no trabaja, es muy mayor, pero es un ser que siempre ha investigado con ella misma y ha llegado a lugares tan profundos, porque en realidad cuando vas a un lugar muy profundo de ti misma, realmente puedes encontrarlo todo, porque todo está en esencia en nosotras, ¿no? Y eso fue lo que más le agradezco. Luego vinieron otras maestras, antes que ella vino Karma Sala, con una técnica que se llamaba Taiheki, que me enseñó a mirar el cuerpo, y siempre desde la voz miré los cuerpos, porque la voz está en el cuerpo y está en todos los lugares del cuerpo. Y esta mujer, Karma Sala, me enseñó Taiheki, que hablaba de los cuerpos, de una técnica japonesa que hablaba de ciertas tipologías corporales que te ayudaban a entrar y a entender muchas cosas en las alumnas, ¿no? Cristina Der me dio como la alegría de gozar haciendo una clase de voz. Mónica Pañé, no quiero olvidarme, hicimos una chuleta aquí, pero hoy he dormido 1 hora y media, si veis que me pierdo me ayudáis. Mónica Pañé para mí fue fundamental, creo que es la mejor maestra que he tenido. Ya he trabajado con muchísima gente
y la han reclamado de muchos lugares. Y la tuve con 80 años y era como una adolescente apasionada, y ella me enseñó, aparte de su técnica increíble para la presencia escénica y por lo tanto de la voz, ella decía que la voz es como un gesto, ¿no? O sea, el cuerpo se prepara y luego puedes hacer un gesto, puedes hablar, puedes cantar, puedes bailar, pero la preparación es la misma y la base es la misma. Entonces, este lugar de presencia escénica, de cuerpo vivo, esto fue lo que más de alguna forma me reivindicó, porque ya llevaba muchos años y sentía que estábamos en un lugar muy cercano, y también reivindicaba mucho la disciplina. Ella era con una disciplina increíble, una concentración increíble en clase, entonces los resultados, con esa atención plena que había en las clases, eran mucho mayores, ¿no? Cuando ella daba un curso, si lo daba en Barcelona, venía gente de Australia, de Japón, o sea, Mónica Pañé da un curso, se movía el mundo entero para estar una semana con ella, ¿no? Y generaba un deseo profundo de entrenamiento, y se lo agradezco muchísimo. Y para mí también hay dos maestras muy importantes, Bahiel Shalit, que me enseñó euritmia y formación del habla, y para mí la euritmia es como, a nivel de voz, lo más. Yo creo que el siglo XXI va a descubrir y redescubrir más, y además con la ciencia y con la física cuántica se van a entender estos ejercicios de euritmia de Rudolf Steiner de una forma más profunda. Yo recuerdo que ponía a los alumnos con ojos cerrados y pronunciaba una vocal y les pedía que hicieran el movimiento que hacían las partículas del aire cuando yo pronunciaba esa vocal, ¿no? Estaba todo el mundo con ojos cerrados y cada uno hacía un gesto, ¿no? Y eran gestos muy parecidos, eso me llamó mucho la atención, y entonces después les pedía que hicieran lo mismo con ojos abiertos, y entonces cuando se veían como todo el mundo haciendo casi lo mismo, casi, o a lo mejor en la I, pues uno hacía así, el otro hacía así, el otro hacía así, el otro hacía así, pero era como todos, ese movimiento hacia arriba, entendíamos que había algo en el aire, algo en el físico del aire que se estaba produciendo, que se podía escuchar y que se podía percibir, y que de alguna forma a través de la euritmia podemos estudiarlo, tocarlo, sentirlo, ¿no? Y luego otra maestra que me encantó, que me dio mucho, todas tenían mucha disciplina, por eso estamos aquí hablando del entrenamiento con Sol. Todas amaban y adoraban la disciplina feliz, la disciplina feliz, porque una concentración es un momento de placer. Eso te puede ocurrir leyendo algo súper concentrado, en un entrenamiento, viendo teatro, estando ahí. Todo lo que es una concentración muy concreta, sin ruidos mentales, limpia, con una actitud limpia de todo en el mismo lugar, la mente, el cuerpo, mi pasión, mi deseo y mi intensidad vital. Cuando está todo ahí, se produce esta especie de magia. Entonces, cuando digo la palabra disciplina, realmente estoy hablando de esta magia, no estoy hablando de algo pesado ni algo que nos cargue, al revés, ¿no? Nos libera. Entonces, otra maestra fue Mirna Renaud. Mirna Renaud, que nació en el Bronx, de padres puertorriqueños, bailarina, y después del baile, al cabo de unos años se dio cuenta que a través del baile podía llegar a la voz, y empezó a trabajar con la voz. Y bueno, estas serían mis maestras. Voy a hacer un paréntesis, sí. No sé si conocéis a Mónica. Mónica. Muchas más, porque en 44 años, pero bueno, sí, por decir, perdona.
No sé si conocéis a Mónica Pañú, que fue, bueno, pues la profesora de movimiento con Jacques Lecoq, y trabajó muy unido a él, y después ella también con Gaulier, con Peter Brook, una mujer, vaya, una mujer bastante en el ámbito del movimiento, de la formación teatral, muy significativa, y que realmente ha causado una influencia muy grande en todos los actores y actrices que pasaron por esas escuelas. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de tu investigación, ¿vale? Una de las razones también por las que se empezó a generar este vínculo fue por cuando bueno, estaba haciendo la tesis yo, y una de las preguntas que como que tienes así preguntas amenaza, vale, pero ¿qué es actuar? Entonces, depende de cómo definas actuar, pues puedes definir qué es un entrenamiento, una preparación, o sea, realmente depende de lo que defines, no solamente de lo que haces o de cómo lo haces, sino de cuál es el problema y qué es actuar. Porque claro, ¿qué decía? Yo estaba investigando dos teorías eran dos hombres, uno Philip Zarilli, otro Michael Chekhov. ¿Qué es actuar? ¿Según quién? ¿No? Según Philip. Yo todavía en la tesis no me puse, ahora estoy en ello. Pero bueno, es interesante darte cuenta de que esa definición también es muy movible. Entonces, sí sé en el campo en el que más o menos podríamos encontrar esa definición, y ese fue el campo un poco que me unió a Gemma, que es ese campo de la sensorialidad, en el sentido de que no analizas el trabajo que tienes como actriz, creadora o performer desde la psicología, o bien de tu personaje o de la narrativa o de ti misma o de quien sea, sino desde, vamos a decir, la fenomenología, o cuál es la manera en la que tú tienes de relatar las experiencias que vive tu cuerpo. Y obviamente, si su investigación iba de cómo los olfatos mejoraban la elocución verbal, a mí eso me interesó muchísimo, porque digo, madre mía, otra loca como yo, ¿no? Que en esos momentos en los que a veces no sabes para qué haces lo que haces o si sirve para algo, pues fue cuando recibí esa llamada, y fue muy interesante el compartir que realmente, bueno, pues ese es el terreno en el que te mueves, es útil para unas cosas, no para todo, ¿vale? Pero es el terreno en el que tú estás definiendo un poco tu trabajo y tu práctica, y sobre todo tu investigación. Y ahora me gustaría que nos hablaras de por qué y cómo sucede esto de los olores y la importancia del... Bueno, ya empezó con los olores, pero ya lo ha llevado a todos los sentidos, y bueno, que nos hablaras un poquito de este campo. A ver, el inicio se lo debo a Coralina Colom, que nos hizo como 3 clases, en una trajo unas hierbas, en otros tocó unas notas en el piano, y entonces que observáramos la respiración, ¿no? Y eso quedó ahí. Pero luego me dieron una asignatura que se llamaba Conciencia Sensorial, y entonces ahí estuve explorando todo este trabajo con 4 sentidos: el tacto, la vista, el oído y el olfato, y dejé el gusto, ¿no? Porque claro, yo pensaba, no podemos comer y hablar, o sea, si vamos a probar cosas, pruebo chocolate y luego jengibre y luego una coliflor, y pues igual el estómago se queja, ¿no? Entonces no trabajé con el gusto, pero en 2020 empecé a trabajar con el gusto, desde la memoria. Y esta es la investigación que realmente estoy escribiendo en este momento para publicar, porque es alucinante. A través es una investigación que realmente todas las personas que la hemos hecho somos actrices o actores, realmente necesita del contar cuentos, porque lo que hacemos es hablar de un plato y cómo esto va estimulando toda la salivación, los órganos, las paredes, el paladar, la respiración y todo lo que va ocurriendo, y cómo esto modifica
la voz. Esta es la investigación en la que estoy más ahora y la que más me entusiasma, porque estoy ahora con la pasión en ella, ¿no? Y lo de los olores, quizás lo paso así más rápido, porque podéis ir al libro que está en la biblioteca, y además vine a presentarlo, y a lo mejor hay personas que están aquí que estaban, y bueno, como tenemos poco tiempo, pero en resumen lo que generé fue un método de absorción de mayores moléculas de olor en el cerebro a partir de absorber, que yo lo llamé método de olfacción diseñado, y como lo que es el bulbo olfactivo conecta directamente con el sistema límbico, esto producía unas gamas expresivas increíbles en la producción vocal, y además, debido a todo el contenido horizontal que tiene el método de olfacción, como levantaba el paladar, provocaba mejor respiración, había también muchas mejoras técnicas y una apertura, ¿no? Y se producían cosas como, por ejemplo, a veces trabajar emociones muy fuertes. No es fácil llegar a trabajarlas con mucha libertad, y a través del MOD, del método de olfacción diseñado, aparecían con mucho más libertad en todo lo que sería la fisiología vocal y expresiva, ¿no? Que es todo el cuerpo. Y el tacto era un poco lo mismo, el sistema era lo mismo, y lo de la vista también se basaba en lo mismo. El oído es más sencillo porque todos sabemos lo que nos transforma oír un sonido, y es directo y cambia las cuerdas vocales, o sea que eso es directo. Es el más sencillo, digamos, lo único que hacía era trabajar ejercicios como de Tomatís y la filosofía de Tomatís para abrir el oído, pero una vez estábamos ahí es más que obvio el tema del oído. Y con la vista fue cuando desarrollé lo de respirar cuadros, que pues eso, fue un regalo poder ir a las residencias de gente mayor durante el COVID con 2 mascarillas. Digo, pues que vamos a trabajar la respiración con 2 mascarillas, ellos también, no sé qué, ellas también. Pero sí, nos pudimos reír, pudimos gozar, pudimos tener mucho placer. El único problema era que no se podían acercar y abrazarme, y eso era lo difícil, ¿no? Contener a esas personas. Y fue algo hermoso. Lo he trabajado también con personas en riesgo de exclusión, con personas con ELA, que esto es hermosísimo porque no pueden mover nada, pero a través del trabajo de respirar cuadros lo que ves es ese viaje interno que están haciendo, que puede ser tan apasionante como irse a Australia a viajar con mochila, ¿no? Y eso me ha dado mucho placer. Y bueno, no quiero enrollarme más, creo que los he dicho un poquito todos. Básicamente es abrir la porosidad, abrirse. O sea, lo que contienen los 5, digamos, métodos con los 5 sentidos es abrirse, es crear esta apertura, que también se puede crear a partir de otras técnicas que trabajáis aquí en la RESAT súper bien, y es crear esa apertura para que realmente lo que te penetra te transforma completamente. Por momento parece un ejercicio, ¿te parecería? Bueno, yo antes pensaba así, podríamos hacer, lo introduzco un poco, podríamos hacer un ejercicio de respiración que es muy sencillo, y que cuando se ha hablado en la sesión anterior, que agradezco profundamente, como decía Virginia, qué subidón maravilloso que ha sido, gracias compañeras, y se hablaba de la ansiedad colectiva, y yo pensaba, mira qué bien, porque haré el ejercicio y este puede ayudar. Es un ejercicio que durante el COVID ayudaba mucho a las alumnas a manejar temas de ansiedad, pero que en realidad va bien cuando lo creé fue antes del COVID, y cuando lo empecé a hacer cuando lo escribí, fue antes del COVID, y era sencillamente pues para respirar mejor y para luego tener más instrumentos para la voz, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, pues hacemos esto. Quiero recordar antes y vinculado a la ansiedad,
que el diafragma está unido al pericardio. El pericardio es la bolsa que rodea el corazón. Entonces, cuando realmente el pericardio hace... Entonces nos quedamos así como... Entonces el diafragma, como está unido, porque si se separaran, no podemos vivir, si se separan, está unido, entonces claro, el diafragma te dice uno dice el otro y se quedan ahí como encogiditos. Y por lo tanto, trabajar cualquier ejercicio positivo de respiración, como el que ha hecho Sol, como el que haremos ahora, nos ayuda también a abrir el corazón, algo que necesitamos para la sororidad, para crear vínculos y para amar, como amamos el teatro, a nuestras alumnas, alumnos y a todas las personas que están vinculadas en ello. Entonces, cuando trabajo en los entrenamientos y en general, a mí lo que me gusta es observar antes y después para ver qué pasa, para que no sea que creo algo que tú has dicho, sino que compruebo en mí que pasa algo, me interesa, sigo, no me interesa, no sigo. Si no me interesa y estoy con una profesora en quien confío, pues lo voy a probar más veces, porque a veces el primer día no sucede, pero en realidad se trata de probar. Entonces vamos a hacer un ejercicio que lo que haremos es, primero un lado, observaremos si ha pasado algo y hay alguna diferencia entre un lado y el otro de la respiración, y luego haremos el otro lado. Entonces cada lado estaremos un minutito, voy a quitarme el reloj para ver la segundera mejor. Uy, ha pasado el tiempo, ¿eso? Sí, hago esto y te cedo ya toda la palabra a ti, ¿eh? Vamos a primero sentarnos en los isquiones, no tener apretadas los isquiones, son los huesos que están debajo de la nalga. Vamos a sentarnos ahí, dejar que el peso caiga en los isquiones. Estamos ahí, lo podemos hacer con ojos abiertos, con ojos cerrados, como queramos. Yo normalmente lo hago con ojos abiertos, con mis alumnas. Y ahora cogeremos el dedito pequeño, ¿sí? Los labios tienen que estar juntos porque vamos a respirar por la nariz. Como la cavidad nasal es realmente hasta aquí, vamos a imaginar que respiramos horizontalmente, ¿sí? Hacia atrás y hacia adelante. Entonces cogemos el dedito pequeño, lo metemos en el... y hacemos esto sencillamente. Un minuto. El aire entra, el aire sale. El aire sale, el aire entra. Entra vida, sale vida. Entra vida, sale vida. Me inspiro. Las narinas se expresan. Muy bien. Y ahora vamos a ver si ha dado la cosa con este poquito tiempo. Vamos a observar qué pasa en un lado y qué pasa en otro. Si alguien nota un lado distinto del otro, que levante la mano. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrada y noto enseguida que esto se me ha abierto más del lado que estaba trabajando, ¿no? A veces noto, si lo hago un poquito más de rato, como esto y el paladar blando de un lado se me levanta,
la mejilla, estoy de un lado más contenta que del otro, ¿no? Y el otro lo tengo más caído. Vamos a hacer el otro para equilibrar un poquito, ¿sí? Los hombros relajados. Y soltamos. Y antes de cederle la palabra a Sol, quiero comentar lo que me ha inspirado lo de utopía y ciencia ficción y mundos posibles mientras escuchaba a las compañeras. Para mí la utopía es que en realidad nunca llegamos porque somos aprendices de siempre y siempre estamos aprendiendo. Entonces es como algo que está ahí y tú sigues ahí porque quieres seguir aprendiendo, ¿no? Somos como aprendices de sabio, aprendices de actriz. Es como algo, y esa sería una utopía en positivo porque es como una luz a la que nunca llegarás, pero que siempre te está estimulando para seguir trabajando, ¿no? La ciencia ficción, yo creo que con el entrenamiento, cuando abres los espacios y todas las cosas que comentaremos ahora con Sol y que conocéis, se abre la creatividad. Cuando respiras, cuando abres los espacios, se abre la creatividad. Entonces ahí es donde entra la ciencia ficción, porque aparecen campos de expresividad infinitos, que los ves ahora como ciencia ficción y cuando te ocurren, porque estás abriendo los espacios y entrenando, es como que está ahí ya, la ciencia ficción está ya realizada, ¿no? Y los mundos posibles para mí es que cada paso real que damos para llevar un grano de arena a mejorar nuestro mundo teatral y nuestro mundo, estamos ya en un mundo posible, en un mundo mejor posible. Entonces los mundos posibles yo creo que es lo real. Cada vez que, por llevarlo ahora al entrenamiento, que es el tema de cada vez que entrenamos, estamos haciendo un mundo posible en escena, más libre también, ¿no? Con más posibilidades creativas, con más aprendizajes que voy y por lo tanto voy profundizando como actriz porque sigo aprendiendo en algo que no se acaba. Y bueno, esto es lo que me ha inspirado Sol. ¿Me pasas la pelota? Sí. Sí, retomo testigo un poco porque estás abriendo la puerta realmente por qué, para qué y cómo se prepara una actriz o un actor. ¿Y a qué te refieres con eso? Para que ese color, ese olor, esa sensación kinestésica o del espacio o de un sonido sean capaces de abrirte ahí dentro una ciencia ficción, un verdadero mundo para ver posibles personajes, intenciones, y la creatividad empieza a funcionar en el sentido escénico en el que tú quieras, porque tú puedes trabajar un personaje, pero a lo mejor no trabajas personajes, a lo mejor trabajas un código determinado de teatro, o a lo mejor estás simplemente basándote en el compromiso con la acción. Da igual cuál sea el código en el que tú representas tu arte y tu creatividad, tu preparación depende de otra cosa y tiene que ver más cómo aprendes, un poco lo que tú decías antes y ayer, ¿no? Cómo aprendes a aprender constantemente y cómo empiezas a hacer esto desde la clase, aquí ella en su escuela o yo aquí, ¿no? A entrenar realmente, no deja de ser aprender a escucharte
y las sensaciones que tienes. Pero para mí, este es mío, pero yo luego te voy a pasar la pelota, ¿vale? Para mí hay como 3 planos que se superponen en cuanto a esto de cómo educas tú las sensaciones y lo que pasa, que es un poco el ejercicio, espero que lo entendáis con el ejercicio que planteaba al principio. Tú tienes sensaciones que vienen de ti, de tu cuerpo, desde cómo te sientes las vísceras y cómo tu temperatura, todo fisiológicamente son sensaciones que tienes aquí y ahora, que es con las que empiezas a escuchar. Y ese es un campo de escucha, Feldenkrais, o sea, bueno, hay mucho detrás. Hay otro campo de escucha que son las sensaciones que te vienen del espacio físico real. No es lo mismo estar aquí que estar en una playa de donde yo vengo, ¿sabes? En invierno, cuando no hay nadie, yo qué sé, es otro, tu cuerpo es distinto, es decir, tu escucha es distinta. Y ese es otro plano, todo lo que viene del espacio real y ahora, el hecho de que esto es negro, de que vosotros estáis aquí, de Gemma, son sensaciones del espacio, que también se convierte en una atmósfera y en un ambiente que también te llegan. No es lo mismo un público abierto que un público enemigo. Y luego está otro campo de sensaciones que ahora sí llaman la intersubjetividad, pero yo lo entiendo, esa intersubjetividad, cuáles son las sensaciones reales de la relación que tú tienes con el otro. Y entonces son 3 tipos de sensaciones distintos, por así decirlo, o 3 capas donde tú estás trabajando realmente tu capacidad de entender qué demonios está pasando aquí y también, por lo tanto, tu manera de relacionarte contigo misma, lo primero, con el espacio que habitas o que te ha tocado habitar, el real o el imaginario en escena, y también con el otro, el compañero de escena, el compañero de vida o la compañera de mesa. Entonces, ese es para mí un poco como lo que tú has dicho, ¿no? Cómo preparas esto para que de repente entre un olor y tú seas capaz de crear. Y ahora me gustaría pasarte la pelota de tu entrenamiento, de cómo tú manejas tu entrenamiento, las ventajas, lo que a ti te aporta el entrenamiento diario y el que tú compartes con tus alumnas. Tenemos 5 minutos, vamos a intentar Pues igual podemos salir una de 10 minutos. Ah, vale. Sí, hemos empezado un poquito tarde. Ok. Vale. Para mí lo importante es no cortar, es decir, va todo junto. El cómo pienso, el deseo que tengo dentro de hacer este entrenamiento, de ser actriz, de decir este texto o de bailar una samba. No cortar y no separar. El deseo va vinculado a todo el cuerpo y a todo lo que es la mente, la actitud, la respiración, la voz. Entonces para mí es un total. Entonces esto está muy bien porque ahora la neurobiología ya nos empieza a dar la razón, ¿no? Ahora ya saben que en realidad el cerebro funciona unido a todo el sistema corporal y visceral, o sea que hola, buenos días, qué bien, ¿no? Como dice Peter Brook muy a menudo, ahora la neurociencia descubre cosas que las actrices y la gente de teatro hemos sabido desde siempre, ¿no? Entonces, para mí lo importante es el paquete va junto, es una actitud desde el principio. A mí me gustan las clases que ya estén entrenando desde lo que vamos a hacer y lo que queremos comunicar. Y luego, evidentemente, hay que trabajar la apertura, digamos, quitar las capas de protección para entrar en la capa creativa, que es más interna, para entrar en la esencia, y reforzar el centro, el enraizamiento. Si nos enraizamos podemos llevar la creatividad donde queramos, porque el enraizamiento nos
nos guarda, nos salva. Si nos vamos muy lejos, el enraizamiento te vuelve aquí. Entonces te da, este enraizamiento es importante, la suspensión, trabajar la liberación del pericardio, del diafragma, evidentemente para la voz todo lo que tiene que ver, pero siempre lo más importante, no sé si era Grotowski que lo decía, ¿no? Que la pasión es mi maestro, ¿no? Es importante este entusiasmo, voluntad, atención, que la llevo a todos los ejercicios. Este entusiasmo lo llevo a todos los ejercicios, ¿no? Hay una frase que yo digo mucho a mis alumnas constantemente en su trabajo, que es que trabajen desde el fácil y feliz, fácil y feliz, fácil y feliz, fácil y feliz. Eso no quiere decir que no haya un ejercicio o un momento de crisis creativa, que yo estoy ahí, tal, vale, pero yo sé que voy al fácil y feliz. Voy a estar ahí, vamos a sostener ese momento de dificultad de algo, momento que no sé por dónde buscar, pero vamos a seguir ahí, buscando la facilidad para no hacer de más, porque hacer de más siempre me puede alejar de la vulnerabilidad, sensibilidad, porosidad, apertura que me lleva a un espacio creativo infinito, donde me puedo descubrir a mí misma y sorprenderme, porque en realidad el entrenamiento, uno de los objetivos que tiene el entrenamiento es que te lleva más lejos y te sorprende. Una de las cosas que más se consigue con los olores es que la gente, cuando hace el MOD, el método de olfacción diseñado, sale la voz y dice ¡ostras! Porque es una voz que no esperaban, que no pensaban que les iba a salir, que nunca la habían oído, que en realidad es su voz libre que tenían a los 3 años, digamos, pero ahora en un cuerpo de adulto y con otra laringe y otra fisiología, pero que no es algo que inventan desde fuera, sino algo que está dentro. En realidad, dentro creo que está el infinito. Y hay que abrirse y ir ahí para explorarlo. Vale. Bueno, yo creo que va a ser interesante abrir algo al público. Y solo quiero recoger lo que ella ha dicho, porque realmente son obviedades y a mí se me ha dicho mucho, claro, es que sí, es que no dices nada nuevo. Y yo no. Bueno, es obvio lo que dices, es obvio lo que yo digo, sí, es obvio. No íbamos a quejarnos, pero lo siento, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son los presupuestos que se dejan para que el actor pueda entrenar antes de entrar al ensayo? ¿O cuáles las consecuencias de a lo mejor decidir que una asignatura no vas a enseñar nada, simplemente vas a pasar casi 4 meses escuchando o respirando? ¿Sabes cómo trabajas? ¿Qué tiempo tienes en clase o no? ¿Sabes? Hay muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes después, cuando estás multiempleada, para poder salir adelante como actriz, para entrenarte diariamente o para sentirte el cuerpo, incluso para respirar, ¿no? Cuando es tan importante para tu creatividad. Y entonces, en ese sentido es la propuesta, ¿no? Es una necesidad, es una utopía, porque sí, todo el mundo pero se da por sentado, no se emplea el tiempo, ¿no? Muchas veces, o por lo menos es lo que yo, no sé si estás de acuerdo, lo que yo me he encontrado, que a veces sí se valora, pero no encuentras el hueco para poder meterte ahí, ¿no? Sí, yo un pequeño consejito, digamos, Sí. Para ayudar a transformar esto, es que uno, cuando se plantea un entrenamiento diario de 5 días por semana, 4 o 5 días por semana, que no se plantee como algo inalcanzable, ¿no? Voy a estar 3 horas entrenando cada día conmigo misma, sino que haciendo cosas simples, cosas pequeñas, de estar en ti. A lo mejor estás un día 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, y ahí estás. Luego, por supuesto, recomiendo completamente el ser alumna
siempre, ¿no? No solo en cuarto, sino en décimo, en 25avo, y ser alumna siempre en momentos puntuales en que coges una intensidad de ir con una maestra que estás ahí mañana y tarde unos días, y eso ahí, ¡pum!, mueve cosas. Pero el entrenamiento diario, encajarlo en vuestras vidas, entrenar, encajarlo en vuestras vidas, aunque sean 10 minutos, aunque sea esto, aunque sea el bailo y me escucho, el hago 2 sonidos, porque eso te pone en un lugar, y te pone en un lugar de estar contigo, de amarte, de amor contigo misma, y de amor al teatro, ¿no? Y de transformación. Vamos a trasladar ese amor. Bueno, no sé si debería, porque lo has dejado el final muy bonito y no quiero estropearlo, pero es que me está viniendo la siguiente cita que quería compartir también contigo, no para responderla, simplemente para dejarlo ahí en el aire, un poco de food for thought, para pensar, ¿no? Pero Hollis Houston, que tiene un libro fantástico sobre un capítulo sobre la respiración inolvidable, y dice en un momento, ¿cuál es el instrumento del pianista? Se pregunta. Y dice, el instrumento del pianista es el piano, no son sus dedos. Y eso fue para mí, quise actuar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instrumento del actor, la actriz, el performer, la persona que está en escena? Y bueno, esa pregunta todavía resuena, ¿no? Y tiene mucho que ver también con lo que yo he visto de ella y de su trabajo, el a través de mí, que es lo que se hace, ¿no? A través de mí. Muchísimas gracias por haber venido. Y estoy segura que nos encantará recibir comentarios, observaciones, preguntas, no sé si hay 5 minutos. ¿Hay tiempo? Ana, no sé. Si queréis comentar algo antes de ir a comer. ¿Lo dejamos? ¿Abrimos 5 minutos de preguntas o...? Bueno, tú... Muchas gracias por vuestra sabiduría expresada tan lindamente. Hace unos años con Beatriz Santiago hicimos una experiencia muy bonita en el Búrculo sobre los sentidos. ¿Lo recuerdas, verdad? El grupo de laboratorio, como me pone la lavadora. Y me ha llevado a esos momentos tan intensos que vivimos juntas. Porque, bueno, es parte de ese trayecto de estar en contacto con los olores, con el gusto y todos los sentidos, ¿no? Y también me ha venido un poquito la experiencia que he vivido alguna vez en los espacios naturales, de los que adolecemos mucho en las ciudades. Y me pregunto ahora, ¿no?, cuando de verdad muchos de los conocimientos vienen a través de las pantallas y vamos perdiendo como la práctica directa con los sentidos. Y a mí me parece bastante triste, sí, sobre todo para las nuevas generaciones, que casi mucho del aprendizaje les viene por las pantallas, ¿no?, que también por las prácticas que vosotras transmitís, ¿no? Pero no sé cómo se podría a veces también compaginar un poco, ¿no?, como en escuelas como o las universidades del teatro o de la RESAC,
igual que sacaron la institución libre de enseñanza, las enseñanzas de las escuelas a los lugares abiertos, a los lugares de naturaleza, compaginar un poco esos lugares cerrados con luz eléctrica, etcétera, en el aprendizaje del teatro también a lugares abiertos. Os pregunto, ¿habría alguna posibilidad de ir a espacios también de naturaleza dentro de las escuelas de teatro, etcétera? O sacarlas a algún lado al aire libre, ¿no? Las plazas, los lugares abiertos, igual que Teatro de Lorca, en fin, no sé qué, pero yo creo que ahora hay un poco de carencia de eso. ¿Lo veis así? Totalmente. Gracias. Totalmente, esa carencia realmente, bueno, la sentimos. De hecho, mi maestra, la que me enseñó la sensibilidad, ella estaba en un huerto y hablaba con las plantas y y por eso pudo desarrollar esta apertura sensible tan increíble que desarrolló, ¿no? Para acabar en positivo, o sea, totalmente de acuerdo, ir a la naturaleza lo necesitamos, no sé cómo hay que hacerlo, pero sí. Pero para acabar en positivo, te puedo hablar de una pequeña experiencia mía. Bueno, la he tenido muchas veces, pero bueno, de un día concreto ahora estoy pensando, saliendo de alumna, pues de trabajar respiración, espacio, tal, pum. Y por Barcelona, que yo soy de pueblo, o sea, a mí me molestan los coches y los ruidos muchísimo. Es algo que no me gusta, ¿no? Y estar ahí en medio de una calle y nada, una plantita ahí con 2 florecitas amarillas y tener un éxtasis en ese momento, ¿no? Es posible también. O sea, no digo que no tengamos que ir a la naturaleza, entenderme bien, pero es posible abrir el mundo a qué cosa. Pues tenemos el Retiro, aquí en Madrid tenéis el Retiro. La primera vez que fui a Madrid yo alucinaba, más parque, más parque. ¡Oh! Alucinante. Entonces, bueno, vamos a intentar llevarlo independientemente. Claro, yo estuve haciendo un curso en un lugar que la primera tienda estaba a 1 hora y media en coche este verano y claro, estaba en una naturaleza profunda, hay unos ríos salvajes, etcétera. Ni un coche, bueno, por supuesto que te aporta y por supuesto es interesante, pero wow, vamos a aprovechar la ciudad, vamos a aprovechar en Madrid el Retiro y los miles de parques que hay aquí. A mí me parecen miles porque en Barcelona hay 2 y uno es muy pequeño, casi no tiene árboles y el otro es chiquitín, nada, o sea, como alguno de los más pequeñitos de Madrid. Esa es la utopía que mueve, también esa pregunta es una utopía que mueve. Muchas gracias. Jo, qué placer escucharos. Muchas gracias. Me quedo resonando Sol con alguna de las preguntas también como pedagoga, ¿no? O sea, no solo qué hacemos y cómo y ¿no? ¿Dónde nos ponemos el problema? Y al hilo de lo que compartías, Gemma, que es... O sea, es que me conecto con la idea de que, por ejemplo, en inglés parece que hay 2 palabras para hablar del sentir. Uno apela a las emociones y otro apela a las sensaciones. Pero aquí no tendríamos el verbo sensacionar o sensar, ¿no? No tendríamos. Entonces, revisando según te escuchaba hablar en mi entrenamiento de escena, casi todo el mundo ha puesto el acento en lo emocional, no en lo sensacional. Entonces, no sé, se me hace súper inspirador, ¿no? Porque al final todo lo que propones nos lleva al cuerpo, a conectar con el cuerpo y el cuerpo es con lo que salimos a escena. Desde lo que vamos a contar historias, desde lo que vamos a cantar, interpretar o lo que sea. Entonces, nada, mil gracias me voy así muy hiperestimulada. Si hay tiempo, me gustaría saber un poquito más de esto de la experiencia de respirar los cuadros. Me he quedado con unas ganas de saber cómo es esto de respirar los cuadros. Mil gracias. Yo empecé con colores, que ahora hago un curso el sábado en Barcelona
y tengo ya las carpetas con colores, empecé como a respirar distintos colores y ver qué me producía distinto en mí, pero no desde la cabeza, no es como, veo el rojo y entonces me pongo, sino, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Si no pasa, no pasa, pero desde lo real, con distintos colores, con cartulinas y luego con imágenes, con formas, una redonda, un triángulo, qué respiración me aparecía, un triángulo al revés, bueno, al revés, con la base abajo, y trabajando con esto. Después empecé a trabajar con imágenes con láminas, iba con unos super libros de arte y empecé a explorar esto y todo lo que iba pasando. Pero al final, ya que lo tengo más desarrollado y espero escribirlo en un libro, porque tengo ya el índice y varias páginas, hay que encontrar a alguien que lo quiera publicar. Esto es un poco... Lo del olfato me costó como desde el 2004 hasta el 2017, a ver si lo del respirar cuadros va un poquito más rápido. Pero entonces sí que ahora lo tengo muy elaborado y trabajo todos los sentidos a partir de la vista. Entonces bueno, esto lo podéis ver, pero está en catalán. Si buscáis MNAC, bueno, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Gemma Reguant, hay vídeos. Entonces, está en catalán. Y las grabaciones fueron un poco mal, porque había mucho ruido, entonces al final no estoy muy contenta de la parte mía, no la de voz, sino la primera, ¿no? Porque repetimos tantas veces, había un ruido que al final era... Pero sí, está bien. Yo a veces estoy estresada y me lo hago como si fuera otra persona, me hago a mí misma y me desestresa. Sí. Y entonces así que exploré todos los sentidos, pero desde el respirar cuadros. Entonces hay cuadros de alimentos y ahí estamos explorando la vista más el gusto, cuadros donde hay muchas telas distintas, con texturas distintas, y ahí exploramos la vista y el tacto, pero todo sin moverse de la silla, o sea, es todo un viaje sensorial, respiratorio. Hay un cuadro en los vídeos, porque claro, he hecho con todo tipo con varios museos y todo tipo de cuadros, y he estado en cuadro abstracto, en la Fundación Miró, etcétera, etcétera. Pero los que hay, que son del Museo Nacional de Arte de Cataluña, hay uno que tiene árboles, entonces se ha explorado el olfato, aparte del oído, el sonido del y luego hay un cuadro de Joaquim Mir, y hay alguno más, ahora no me acuerdo, pero el de Joaquim Mir, allí lo trabajé con la gente de ELA y realmente hicimos cosas muy extrañas que yo pensé, ¿esto va a funcionar o no? Y lo probé y funcionó. Entonces ellos no tenían movilidad, iban con una persona ayudante y era como, aquí hay una redonda roja y vale, la vas a respirar y te la vas a meter en el corazón, luego la sacas, luego te la vas a poner en el ombligo, y luego esto con distintas formas y con distintos colores, y yo realmente me sorprendí gratamente y felizmente de la transformación increíble, porque claro, alguien que todo su mundo es una sensorialidad interna, la tiene muy desarrollada. Lo he hecho luego con otras personas y también funciona, con cualquier persona, pero fue hermoso, porque yo a veces trabajaba algún ejercicio de respiración o hacía antes de empezar, hacía cositas, ¿no? Entonces ahí era como, no puedo hacer nada de lo que hacía antes, y estuve explorando esto y fue la verdad maravilloso, sí. Y es el del Joaquim Mir, que si queréis hacer, bueno, el catalán no sé si lo entenderéis, pero con lo que he explicado yo creo que la parte que no entendáis podéis seguirla, mejor en ordenador. Yo cuando me lo pongo a veces, me lo pongo en tele, porque entonces si podéis, ser el cuadro más grande, ¿no? Y estar ahí sentado o de pie, depende de dónde tengas, dejándote penetrar. La idea es, estoy porosa y dejo que entre el color, la forma, tal,
Hay un viaje también con los personajes, hay para personas, por ejemplo, que venían de lugares que habían estado muy mal, entonces trabajé con una mujer que tenía una sonrisa y entonces trabajamos ahí. Luego tengo un Ramón Casas que lo que trabajo es activar la musculatura pero sin moverte. Entonces, como ellos están andando en bicicleta, pues empiezas a como activar la musculatura sin moverte y se produce realmente un movimiento muscular interno, sutil, por supuesto, pero totalmente reconocible y totalmente físico, y es interesante. Gracias.